¿Le ayudo con su silla? No. Ese es un acento del guión para que todos ustedes se acuerden de la silla y al final digan, claro, es la silla que cargaba don Evaristo. Y ahí está, ¿no? Entonces, y solamente para cerrar, yo creo que la silla es como es una muleta emocional de don Evaristo. Entonces, él es como un inútil emocional y necesita algo sobre lo cual sentarse, apoyarse, sí. Porque no puede caminar sin no puede navegar en este mundo sin esa muleta emocional. Creo que en el fondo eso es lo que significa, pero es más real la respuesta que te dije antes que esta otra. Esta otra es como una interpretación que yo mismo le doy, pero la realidad es la otra. Muy bien. Hola, buenas noches. Hola. Pues para empezar, sí, gracias. Yo estudié lingüística y esta es la primera vez que veo la película. Ya me la habían recomendado, pero no alcancé a verla en pantalla grande y la verdad ahorita estoy fascinada. Sí, chillé, lágrimas de lingüista. Y más que nada, creo que la pregunta, más allá de la creación de la lengua y todo eso que ya vimos que estuvo muy genial, el título de la obra, ¿cómo surgió? ¿Qué te llevó a eso? Y si hubieron otros títulos anteriores. Y pues ya como curiosidad y chisme, ¿cuál es tu guionista o escritor favorito? Que tú digas, me fijo en ese y cuando a veces necesito así de sacar Ok, el título surgió porque había una versión muy temprana de la historia en la que Lluvia hablaba dormida y hablaba en inglés, porque ella soñaba con irse a Estados Unidos, que eso es algo que sobrevivió. Uh-huh. De hecho, Lluvia, en alguna de las versiones tempranas, usaba pupilentes azules porque ella aspiraba a ser como gringa, ¿no? Eso al final, ese detalle ya no sobrevivió por obvias razones, no era necesario, pero cuando ella hablaba dormida, yo empecé a sentir que ahí había algo bonito que decir. Claro, es que he olvidado que Lluvia era la protagonista original, ¿ok? Entonces, desde aquel momento dije, pues eso, si habla dormida es yo sueño en otro idioma. Y además sentía que esa frase es como muy única, es lo que quiero decir. O sea, tú dices sueño en otro idioma y te acuerdas de la película. Y eso me gusta mucho, trato de buscar eso en los títulos siempre de mis historias, que sean cosas como muy memorables. ¿Y cuál era? ¿Qué pasa? Alicia García Diego me deslumbra. Ojo, no puedo imitarla, no busco imitarla, pero su trabajo me resulta tan bello como devastador, entonces, qué huevos para escribir las cosas que escribe. Y eso es muy inspirador. ¿Quién más por acá? Ahí estamos, acá de este lado. Hola. Para mí, algo también muy importante y maravilloso en la película es esta parte de la unión entre la vida y la muerte, cómo el amor trasciende a las miserias humanas. Esta visión, ahorita que tú lo comentas, en el más allá él ya no necesita su silla, ¿no? Porque ya está libre. Esta unión, ¿tú la visualizaste en tu guión? Este inframundo, en el encanto, ¿o es una visión del director que casi siempre es más simbólica y suele ser en el guionista pues más precisa? ¿O es una conjunción? Eso que te levantes de tu lecho mortuorio y vayas a buscar esa paz en la muerte y en esa unión maravillosa que es la vida y la muerte. ¿Quién la visualiza? ¿Tú, él o es juntos? No, eso es el guión. O sea, fue... A ver, cuando me da la idea de una lengua indígena que está a punto de desaparecer, me di cuenta que tenía que crear una cultura
para que esta lengua se sostuviera. Y fue un shock para mí porque, pues insisto, yo cuando llega el productor holandés y me dice si quiero escribir esto, pues sí, pero pues no tenía idea de las implicaciones culturales y de toda la investigación que iba a tener que hacer para esto. Y una de esas investigaciones es, pues no investigación, sino uno de esos esfuerzos es a qué cultura pertenece esta lengua. Y luego, yo no recuerdo exactamente en qué momento, pero entiendo que la única forma en la que estos dos, la única forma en la que estos dos personajes pueden estar juntos es en la muerte. Porque efectivamente, y quizás dando un punto a lo que nos comentaba la compañera, que pues una relación bastante violenta y lo que sucede en la vida real. Entonces solamente desprendiéndose de los conflictos terrenales es que estos personajes pueden estar felices y ser felices juntos. Y eso solamente se puede contar a través de una cueva mágica en la que ahí van todos, porque pues no hay cuevas mágicas, que yo sepa, ojalá, pero me dicen dónde está. Pero entonces, bueno, todo eso para decir que sí, estaba desde el arranque, es más, creo que la escena de Isauro, Sal, no sé qué, fue de las primeras escenas que escribí, y a ver cómo, pero yo tenía que llegar a eso, y ahí está, sí. Muy bien. Muy bien. ¿Dónde andamos? Por acá. Muy bien, adelante. Muy buenas noches, maestro. Muy buenas noches, Carlos. Gracias. Felicidades. Esta película la vi en el 2018, me parece. Ok. En Plaza Universidad. Okay. Por la mitad de. Aquí está bellísimo, allá era la mitad nada más. Pero todos, la gente o estaban llorando o estaban solo de la garganta. Sobre todo porque tratas, bueno, aparte de las condiciones de los chicos, pero ya llegando al punto de la muerte que todos vamos a vivir, y por la gente todavía más joven, pues de sí, voy a agarrar el odio y todo, pero ya hay un momento de retrospectiva cuando pasan las décadas, que uno ya lo va sintiendo también conforme va pasando, y que tú dices, bueno, es un desprendimiento de apegos como la silla, de desprenderse de odios, pues de varias cosas, ¿no? Para poder dar paso a un nivel superior, que en este caso pues ya hay algunos recuperados que es el cielo, y otros en Mitlán o lo que sea. Pero la verdad yo te felicito, la verdad, sobre todo la sensibilidad que tienes, que tuviste se aplica tanto para una persona indígena de Oaxaca, como también como que toda la sensibilidad de todas las etnias mexicanas, y no sé si latinoamericanas también, pero sí muy, esa sensibilidad que no tenemos mucho los de la ciudad, ¿no? Entonces te felicito mucho, muchas felicidades, y hoy es el aniversario aquí de la Cineteca de las Artes. Ah, wow. También. No, hombre, súper especial todo el día. Muchas gracias. Gracias. Exacto. Muy bien, ¿alguna otra colaboración? Por acá tenemos 2 manos levantadas. A ver, compañeras, por favor. Échanos la mano, por favor. Muchas gracias. Adelante. Sí, está. Bueno, primero que nada me gustaría decir que creo que el guión es uno de los guiones más sólidos que yo he visto. Es muy bonito porque justamente, y aprendiendo lo que decía este compañero acá, mediante lo específico logras hacer algo global y universal que justamente yo, bueno, creo que por eso es tan exitoso y demás, porque logras convertir tu concepto o algo muy pequeño en algo que todo el mundo se puede sentir identificado, y solamente sería eso, y saber qué significó para ti Sueño en otro idioma en un ámbito, no sé si personal, pero un poco más como, o sea, qué significó para ti que por fin la película saliera, ¿no? Yo escribí mis primeras 2 películas sin mucha técnica y sin entender la estructura de los 3 actos. Y yo tenía un talento y una sensibilidad y muchas ganas cuando escribí las primeras 2, y todas las herramientas que manejaba
eran muy espontáneas, muy empíricas, muy sin ninguna especie de estudio. Entonces, cuando llega el productor holandés y me dice que si la quiero hacer, le dije, ah, sí, claro. Pero yo creía que las herramientas con las que yo había contado hasta ese momento iban a ser suficientes. 2 años después de haber empezado a escribir el guión, me doy cuenta de que no. Y de que no había poder humano, de que con esas herramientas limitadas yo pudiera escribir esta historia. Se me desparramaba, o sea, un sufrimiento que no se le desea a nadie, se les digo súper en serio. Fue muy, muy tortuoso porque además pues ya me habían pagado, ya mi hermano ya estaba integrado, había agentes, había un montón de gente súper interesada, me habían mandado al laboratorio de Sundance para trabajar. Entonces, ya no era un juego, ya era de todo el mundo está esperando que esto sea fantástico, entonces lo sufrí mucho. Entonces, hasta que un día dejé de lloriquear y dije, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me sale esto? Y lo que hice fue, ahí viene lo del writer's block, ¿se acuerdan? Ok. Lo que hice fue, a ver, ¿qué películas me gustan mucho y que medio se asemejen a algo que yo quiera hacer? Ah, bueno, The Crying Game. Ah, bueno, Gorilas en la Niebla. Ah, bueno, Contacto. Dije, vamos a ver por qué me gustan estas películas. Claro, ¿qué era lo que tenían en común estas películas? Pues los 3 actos. Los 3 actos así, en este minuto pasa esto, en medio pasa esto. Entonces, de pronto me doy cuenta de que esa es exactamente la herramienta que yo, en mi soberbia, me había resistido a interiorizar y a aprender, porque si mi primera película, Párpados Azules, se fue acá, ni yo no sé nada, yo no sabía de nada de eso, ¿no? Entonces, como que había confiado demasiado en eso, pero como acabo de decir, no había sido suficiente. Entonces fue una cachetada de humildad y dije, a ver, vamos a estudiar esto. Entonces me puse a estudiar la estructura de los 3 actos y lo que sucedió, que fue súper bonito, es que había yo generado tanto material creativo, tantas imágenes y personajes, y que a la hora de que entiendo de forma profunda lo que significan los 3 actos, todo empieza a caer en su lugar. Ah, claro, ahora esto, sí, esto así, mira, y esto lo paso para acá y el final es este. Y de pronto, ¡pum!, ahí está la historia. Entonces, ¿qué significó para mí? Un paso del amateurismo a ser un guionista profesional. Eso es lo que significa esta película para mí. Wow. Adelante. Hola, buenas noches. Hola. Una película bellísima, felicidades. Y mi pregunta no va tanto con lo del guión, aunque me gustó mucho, va más bien en contexto con todos los comentarios que se hicieron al respecto de la presentación de la película y ahora sabiendo la historia que sufriste para poder terminarla. ¿Qué te provoca o qué te mueve el escuchar las reacciones que tuvimos los espectadores al conocer esta historia? El que alguien decidió estudiar la lingüística, el saber que mueve fibras familiares, el saber que provoca tener un encuentro con alguien que hubo un desacuerdo. Entonces, ¿qué provoca para ti el saber todo esto? Gracias. Ganas de llorar, la verdad. O sea, yo siempre he dicho que escribir y hacer películas es un privilegio de vida. Yo no sé cómo rayos es que estoy aquí hablando con todos ustedes y escuchando todas estas cosas, y me conmueve inmensamente, porque de esos momentos de estar en mi escritorio escribiendo, de pronto surge esto y de pronto cambia vidas. Yo no lo pedí, o sea, es inmenso y me siento agradecido, creo que esa es la palabra, me siento muy agradecido de poder estar en esta posición y es un privilegio de vida para mí. No tengo nada más que decir. Qué bueno. ¿Sí? Adelante. Gracias. Primero que nada quiero agradecer la oportunidad de haber visto esta película, es la primera vez que la veo, aunque ya tenía mucho tiempo dejándola pendiente. Y agradezco haberla podido visto en este ciclo y justamente con la presencia del escritor de la obra. Muy bueno, mi pregunta va en torno justamente a, bueno, me dio curiosidad esta dupla que ha hecho con su hermano. Básicamente han trabajado en 3 proyectos, si no mal recuerdo. Ajá.
Y justamente me dio la duda si bueno, si usted cree que de alguna forma la dupla que han hecho se ha retroalimentado o de cierta forma ha influenciado su trabajo como escritor, el trabajo de director como su hermano o viceversa. Es lo que me dio curiosidad, justamente porque han trabajado tantos en tres proyectos juntos, me dio como esa duda. Sí, lo que pasa es que hacer películas, Ernesto y yo, es como cuando jugábamos cuando éramos niños. Entonces yo tenía una idea y él la enriquecía, y él tenía una idea y yo la enriquecía, y él como el hermano mayor, no, vamos a hacer esto, y yo así, no, vamos, bueno, está bien, ¿no? Entonces nos vamos para... Entonces, con toda la distancia y el respeto posible, o sea, es como jugar, o sea, nos entendemos muy bien en ese sentido, y por eso nos influimos mutuamente. Y creo que ya contesté, ¿no? Es como muy... es una química muy natural, es lo que quiero decir. Yo lo entiendo a él me entiende a mí, y listo, presto, ¿no? Muy bien. Ahora ya, adelante. Hola, pues nada, antes que todo, muchas gracias por la película, porque creo que hay un público muy variado aquí enlazados a gente que ya fue inspirada por la película y gente que la vemos por primera vez como yo y que ahora nos va a inspirar a nosotros. Y hablando de inspiración, hace rato ya contestaste la mitad de mi pregunta, que era en parte que te había inspirado, o qué cosas habías tomado de base para poder armar esta película, que como ya también se había comentado, me parece muy original. O sea, justo a lo largo de la plática he tratado de pensar en películas que toquen temas similares. Algunas de las que dijiste que tomaste de inspiración, unas no las he visto, las veré, pero solo se pueden venir a la mente películas que salieron después de esta, que pueden manejar temáticas medio similares. Y entonces quisiera preguntarte por esa segunda mitad de la pregunta, si consideras que ha sido inspiración para alguien más, o sea, que sepas de facto o que lo puedas percibir. O sea, justo las películas que se vienen a la mente eran Past Lives de Celine Song, que apenas salió, que justo trata como todo este tema de lo que mencionabas, de que ella sueña en coreano y habla en coreano, y su esposo como que se siente alejado. Sí, no lo he visto. ¿No? Sí, ¿Vidas no. pasadas? No. Oh, Okay. sí. La de... se me fue el nombre, de Bong Joon-ho, la del animal grandote. Mira, te puedo decir... perdón. ¿El huésped? No, ¿O cuál? Okia. Donde justo sí. Okia. Sí. todo eso. Y la que más me resuena es la que sacó el año pasado Corea, de Monster, que también, o sea, lo pienso y hasta el final es bastante parecido. O sea, claramente la tuya es anterior, pero pues me gustaría saber qué opinabas de esas películas que ahora están tocando temas similares por un lado. Y una más cortita, me llamó mucho la atención la respuesta que diste hace rato sobre que no sabías que existían cubas mágicas. Y también sobre eso quisiera saber si de tu parte, más allá del apoyo que hubo con los lingüistas, hiciste como alguna investigación sociológica, antropológica, etnológica, porque justo me llamó la atención tu respuesta, porque en varias culturas prehispánicas se consideraban a las cuevas puertas a otros mundos. Entonces, justo quisiera saber si fue como azaroso o si hubo una investigación de ese lado. Muchas gracias. Sí, no fue azaroso, leí muchísimo y pregunté muchísimo a lingüistas, a antropólogos. Entonces, no recuerdo exactamente en qué momento, quién me haya dicho lo de la cueva, pero recuerdo, por ejemplo, que de niño, o sea, eso de la cueva proviene de un recuerdo de que mis papás nos llevaron a algunas ruinas y luego nos llevaron a una cueva. Y estoy seguro de que eso influyó, pero no fue como muy consciente de, claro, por esa memoria no. En algún momento la cueva se convirtió en el lugar más natural para contar esto. Perdón. Y luego, con respecto a las películas posteriores, ¿ya viste Luca de Pixar? Sí. Bueno. Alguien me dijo, oye, eso es Sueño en otro idioma. Entonces, yo decía, pues la voy a ver. Pues mira, no es igual, pero es igual.
hay muchos detalles, muchas cosas, incluso hay Sí. cuadros que son, esto es Sueño en otro idioma, a mí no me engañan. Entonces, creo que sí me habían dicho de Past Lives y muy recientemente retuiteé un tuit de un chico que protesta enérgicamente porque su hermana o no sé quién le dijo que viera una serie española que se llama Smile o Smiley y que agarra la historia de Sueño en otro idioma, la hace contemporánea, pero la estructura es la misma. Triángulo amoroso, todos creemos que están enamorados de la misma mujer, pero resulta que no, están enamorados entre ellos. Entonces, pues bueno, pues las ideas no se pueden las ideas no se pueden registrar, se registran las obras, las ideas no. Y pues si la obra influye, pues qué bonito. Está bien, que hagan lo que quieran. Así es esto. Muy bien. Por allá. Hola, me gusta mucho la película. Retomando un poco el asunto del guión, mi pregunta es más bien, me gustaría que nos platicaras un poquito más sobre el personaje de Lluvia. ¿Sobre el qué, perdón? El personaje de Lluvia. Ajá. Sobre todo el papel del inglés y bueno, este asunto de que ella está encrucijada entre lo global y lo tradicional de alguna manera. Entonces me gustaría que nos platicaras un poquito sobre la forma en la que la colocaste en la historia y qué fue significando. Y felicidades. Gracias. Lluvia originalmente atendía una tiendita, la tiendita de abarrotes del pueblito, y eso era lo que ella hacía. Pero entonces, en algún momento llegó mi hermano y dijo, ¿qué pasaría si habla inglés? Y yo fue así de, bueno, primero hice berrinche, porque ¿cómo te atreves? ¿No? Y luego fue así, claro, claro, porque entonces se convierte en un símbolo del aplazamiento cultural. ¿Qué sucede? El Sicril fue aplazado por el español, pero el inglés está aplastando al español. El Sicril fue aplazado por el español, pero ahora el español está siendo aplazado por el inglés. Y por eso se menciona que mucha gente del pueblo de San Isidro se van a Estados Unidos. Y Lluvia dice, y en cuanto yo pueda me voy a ir a Estados Unidos. Entonces, pues es eso, ¿no? Como el inglés ahí está para expresar los procesos culturales a los que todas las sociedades están sometidos. Muy bien. Adelante. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera va más dirigida como a su desarrollo como escritor. Si en todos sus años, bueno, ha pasado ya varios años. En todos mis años también. ¿Qué dices? Ha pasado un tiempo desde que escribió la obra, entonces, ¿cambiaría algo de ese entonces que escribió ahora que la ve y dice como, chance faltó algo, o le sobró esto, o algo así? Y bueno, la segunda va relacionada a que, bueno, esto fue grabado en los Tuxtlas, y ¿eso fue una decisión de usted y usted lo imaginó aquí, o fue más por una decisión del propio director? El guión solamente decía en la selva, y la selva, y hay un proceso que se llama el scouting, en el que el director de scouting le presenta locaciones al director, y el director dice, ay, qué bonito está ahí la vamos a hacer. Entonces van y viajan, entonces encuentran las locaciones y dicen, este lugar es perfecto. Entonces esa fue una decisión. La decisión de filmar en los Tuxtlas fue de mi hermano. Y sí, claro que hay cosas que ahora veo y que las cambiaría. Es un ejercicio inútil, porque pues no lo voy a hacer, ni la voy a reescribir ni nada, pero pues he cambiado, he evolucionado, después de escribir Sueño en otro idioma, escribí la serie del Chapo, con las cuales he aprendido otras herramientas completamente distintas a las que había desarrollado con nada de lo que había hecho yo anteriormente, y me encantaron. O sea, el Chapo para mí es pues también otro orgullo, fue también durísimo. Y entonces hay una herramienta que se llama lógica. Y la lógica ayuda a que el espectador nunca se salga de la ficción. Sueño en otro idioma está construido con una lógica poética. Y los saltos lógicos, el cerebro humano los llena porque toda la textura es poética.
y no hay problema, está bien. Pero en El Chapo no podíamos hacer licencias poéticas porque no es un sueño, era otro tipo de narrativa. Entonces todo lo que estoy escribiendo ahora está escrito bajo las estrictas reglas de la lógica, sin perder un sabor poético, porque ese es el que soy yo y nunca voy a dejar de serlo. O sea, toda la narrativa hay una estructura extremadamente lógica que a mí me resulta muy placentero como creador. Me resulta muy placentero ir hilvanando y que todo caiga y que... Eso a mí me encanta. Entonces, bueno, claro, pues soy otra persona desde que esto lo escribí. Así que ahí está tu respuesta. Muy bien. Muchas gracias. Pues, a ver, el señor, levante su manita, por favor. Y adelante. Gracias, buenas noches. Bueno. Mira, yo quiero comentarte, yo soy Gildardo Tejeda, tengo 33 años ya en el ámbito artístico, soy en la Asociación Nacional de Actores. Yo también tengo un Ariel en tu casa, nada más que el mío es para quitar manchas y la cara roja. Pero mira, más que criticarte, más que cuestionarte por la película, me queda muy claro que sigue existiendo el buen cine en México. A mí me da mucho gusto ver este tipo de películas, independientemente de los desacuerdos y todas las críticas que te han generado. En la Segunda Guerra Mundial, los productores, los cineastas norteamericanos ponen sus ojos en México y surge la época de oro del cine mexicano. Después viene mucho cine basado en los corridos, en historias urbanas y todo eso. Hay buen cine. Después se estanca y viene lo que muchas veces dicen, es un churro, ¿no? Que te recomienda una película, no, es un churro, mejor hay que ver gringas, mejor hay que ver extranjeras. Pero a mí en lo personal me da mucho gusto ver este tipo de obra. La actuación de cada artista me parece impecable. Y tengo una preocupación, yo que te digo estoy en el ámbito. Desde el año pasado hubo una manifestación masiva, en Hollywood. Los artistas, ¿hasta dónde está perjudicando? Más que nada te felicito por la película, por el guión, y a tu hermano por la dirección, pero nadie habla de lo que es la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los obstáculos ahora? La problemática, porque nosotros lo vemos, yo como artista lo veo, lo que nos está complicando todo esto. ¿Cuáles son los obstáculos y cómo debemos apoyar a nosotros que estamos aquí ahorita? De momento no creo que sea un obstáculo, creo que se va a convertir en un obstáculo en unos 5 o 7 años. Ahí vamos a estar en problemas los creadores. Ya está desplazando a varios actores. Exacto, bueno, claro, es que estoy hablando como desde el terreno del guionista. Entonces, por supuesto que he hecho experimentos con ChatGPT, con Gemini Advanced y no sé qué, me suscribí a Gemini de Google, pero pues no le da, o sea, le pregunto cosas y me contesta tonterías, pero a veces me responde cosas con respecto a una historia y es así de, uy, y siento la amenaza, claro. Entonces, creo que mi teoría, bueno, de entrada ahorita creo que hay que utilizarla como una herramienta de apoyo, porque sería, o sea, no creo que sería, o sea, creo que ahí está, punto, eso es otra herramienta. No solamente basar toda nuestra creatividad en ello, porque, insisto, no tiene con qué, pero creo que como guionista y como alguien que está preocupado por esto, que sí se va a convertir en un problema más adelante, yo creo que la única solución es crear un sello muy personal y ser extremadamente personal, porque la inteligencia artificial lo único que puede hacer es reunir elementos y darte una respuesta cibernética, pero no tiene la humanidad que nosotros sí tenemos. Entonces, mientras nuestras historias, yo como contador de historias, como actor, pues la verdad es que no sé, pero yo como contador de historias, mientras mis historias sigan teniendo o tengan un sello personal que no se pueda falsificar,
creo que voy a seguir teniendo trabajo. Creo que más adelante, cuando la inteligencia artificial sea capaz de escribir guiones apretando un botón y desarrollame una historia de esto, enter, y te va a dar un guión, te lo juro. Mi sueño es que todavía sobrevivamos los seres humanos y contadores de historias, y predigo que al arranque de la historia va a haber un disclaimer que va a decir: esta película fue escrita sin ayuda de inteligencia artificial, y esas van a ser más caras, esas van a tener más valor para la sociedad, y las otras van a ser entretenimiento masivo, y no hay nada que podamos hacer más que seguir aquí contando historias. Muy bien. Ya. Bueno, primero que nada, significa muchísimo para mí poder platicar contigo. Y bueno, mi pregunta es un poco, tal vez, de forma indirecta, tal vez ya la respondiste, pero igual no quería irme sin hacerla directamente. Un poco pedir como palabras de aliento. Me cuestiono cómo puedo saber cuando estoy escribiendo, cómo puedo saber que estoy escribiendo algo importante, o cómo puedes tú como escritor, como que te ha impactado para poder tomar estas decisiones críticas que al final llegan pues a los resultados que hemos visto. O sea, que sientes que, por ejemplo, platicabas que en Sueño en otro idioma pues sí fue como algo un pitch, ¿no? Y que conforme lo fuiste haciendo, esta parte del idioma como que te hizo concientizar algo mucho más grande. En otras circunstancias, como ¿qué te ha motivado a agarrarte de las historias y a tomar estas decisiones importantes? No sé si me explique. ¿Pero a qué te refieres con decisiones importantes? Decisiones de guión. O sea, por ejemplo, la decisión de decir, ok, Lluvia ya no va a ser la protagonista. Ah, ya. O decidir que iba a ser como... Siempre y cuando tengas tu historia clara y sepas lo que quieres decir, eso es lo que te va a dar la pauta para ir discriminando elementos. Si tú no tienes claridad con respecto al concepto y al efecto final, entonces todo va a caber. Y con claridad me refiero a cuáles son las reglas que cada idea tiene, que cada idea posee de forma inherente. Si yo te digo, soy en otro idioma, pues un lingüista llegará, y de pronto baja un platillo volador, como que no queda, ¿no? Como que no suena, como que, pero ¿por qué un platillo volador? No tiene sentido. Eso es porque el concepto de la historia es claro, y por lo tanto establece reglas narrativas que uno como guionista debe tener la habilidad de detectar. Ese es el talento que se tiene que desarrollar. Cuando tienes una idea, lo que tienes que entender de forma muy profunda, muchas cosas, ¿verdad? Pero muy al arranque es cuáles son las reglas de este universo, de esta idea, cuál es el universo en el que se tiene que desarrollar. Y a veces es muy claro, como decir, y baja un platillo volador y no tiene sentido, y otras veces no es tan claro, como, y la chica sueña dormida, habla dormida. A veces es difícil, o sea, son cosas difíciles, es un proceso muy tortuoso, pero insisto, la mejor forma, creo yo, es tener el concepto claro desde el arranque. Pero ojo, que no se convierta en una trampa de que cuando tienes una idea y entonces la piensas mucho y dices, ¿cuáles son las ideas y cuáles son? No, creo que hay un proceso muy temprano que yo le llamo free thinking, perdón por mi pochez, pero es así de, escribo lo que se me pega la gana y le voy ahí lanzando material, como creando un banco de ideas para el proceso que voy a hacer más adelante, y ya después veo cuáles son las reglas. Entonces, que no se convierta en una... ¿Quieres ser guionista tú? Okay. Que no se convierta en una prisión, ¿de acuerdo? Uh-huh. Que no se convierta en algo tan estricto, eso es después. Primero viene un vómito emocional y ahí descubrirás muchas cosas, creo.
Muy bien. Bueno, pues les quiero pedir un gran aplauso para esta clase magistral que nos dio Carlos. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues invitarlos a este ciclo que continúa todavía agosto y septiembre. La próxima semana tenemos la presencia de una muy importante realizadora del cine mexicano, Tatiana Hueso. Wow. Vamos a ver Noche de Fuego. Así que corran la voz el próximo jueves 6 de la tarde, Tatiana Hueso aquí con nosotros, y por favor mándale un enorme abrazo a Ernesto, claro que sí, de todo este público que claro también que sí. apreció Gracias. mucho su trabajo. Muchísimas gracias a todos, bonita noche, gracias a mis compañeras de Cineteca, gracias a nuestros amigos en cabina. Bienvenidos, la próxima semana nos vemos, no dejen de venir. Gracias. Gracias. Te vi desde hace un rato que Sí. querías una truca. Claro que sí. Ahí está. Más rato con la lluvia. No,